8:10 de la mañana, vamos a comenzar ya con las entrevistas y vamos a ampliar el tema de las enfermedades autoinmunes. Estoy con la doctora Verónica Crespo, ella es médico reumatóloga. Bienvenida, doctora. Gracias, un placer estar acá. Gracias por estar aquí con nosotros un sábado, doctora. Bueno, doctora, vamos a definir esto, enfermedades autoinmunes. Bueno, en primer lugar, el reumatólogo se dedica a eso, al estudio de enfermedades reumáticas autoinmunes que pueden tener diferentes manifestaciones clínicas, muchas veces con compromiso de las articulaciones, del músculo, pero también de órganos internos. Es como, para explicarlo de una manera sencilla, que nuestro sistema inmune, que su función natural es protegernos de cualquier agresión externa, de repente comienza a actuar de una manera anormal o exagerada, como queramos decir. Entonces, en vez de, por ejemplo, proteger a nivel de las articulaciones, hay unas celulitas y empiezan a trabajar más y se inflaman. ¿Okay? Así puede ocurrir en diferentes órganos. Y eso hace que el comportamiento de ese órgano sea distinto y bueno, eso hay que, siempre vamos a buscar primero el por qué ocurren estos cambios, si hay factores que predisponen a eso y luego evaluar el diagnóstico, el seguimiento específicamente. No hay una receta de cocina exacta, hay que individualizar y siempre vamos a que lo más importante es la historia clínica. Esa conversación entre el médico y el paciente, cómo empezaron esos síntomas, qué tiempo tiene que comenzaron esos síntomas y por supuesto también si hay antecedentes familiares, no, mi mamá tiene esto, mi hermana, mi tío, todo eso para nosotros tiene un valor importante. Y luego tenemos también entonces métodos diagnósticos, ya sea el laboratorio, pruebas que nos indican que hay inflamación, otras pruebas autoinmunes que nos pueden ir más específicas con cada enfermedad y bueno, el eco, la resonancia, la rayos X, hay diferentes estudios que nos pueden ir como a precisar en cada caso. Siempre hay que individualizar, siempre hay que escuchar al paciente, siempre hay que ver qué es lo que está ocurriendo, si ese dolor es mayor en primera hora, es distintísimo. El dolor, oye, yo en la mañana cuando me despierto siento que no me puedo cerrar las manos, no puedo peinarme, agarrar el cepillo para peinarme, agarrar el teléfono o hacer una arepa y eso me cuesta, me duele. Eso es un tipo de dolor. A que tú me digas, oye, subí al Ávila y cuando bajé, oye, me empezó a molestar la rodilla o el tobillo, lo hice muy rápido, tenía tiempo que no lo hacía y lo hice. O una señora que diga, yo limpié mi casa y entonces me puse, como vivimos ahorita muchas veces, pusieron el agua y traté de hacer todo lo que quería hacer. Oye, me duele la espalda, levanté peso. Entonces va como asociado a algo mecánico. Entonces ahí diferenciamos un dolor inflamatorio. Yo estaba descansando, lo lógico, uno supone que amanezca bien, amanezca relajado, amanezca chévere. El otro es después de una actividad física. ¿Okay? El de la actividad física regularmente no tiene por qué ir asociado a una enfermedad autoinmune, pero ese dolor inflamatorio sí tiene mayor asociación a enfermedad autoinmune. Y esa inflamación de la que usted habla, ¿esa inflamación se puede ver o tiene que ver un...? Ok, cuando hablamos, por ejemplo, de las articulaciones, hay articulaciones pequeñas, como esta que nosotros decimos interfalángicas proximales o metacarpofalángicas, son articulaciones que si están inflamadas, por lo general se ve. Okay. Se ve rojo, se ve caliente, y si cuando tú vas a explorar al paciente, te dice, me duele. Entonces, sí, me duele, y te señala, mira, llegó el dedito hasta acá, ya no puedo hacer el puño, ya no puedo, o sea, para el agarre, porque una cosa que tenemos nosotros es esta precisión, este agarre. A veces hay, que es distinto también, personas que, bueno, utilizan muchísimo sus manos en general para sus actividades diarias de toda su vida y pueden presentar otro tipo de cambios que da dolores articulares como la osteoartritis, que entonces es más por uso de la articulación, por desgaste, también puede tener un componente genético, pero no da por lo general la característica inflamatoria
típica de cuando hay una artritis. Por eso es tan importante el interrogatorio, por eso es tan importante cuándo te duele, cuándo se inflama, desde cuándo te está ocurriendo, porque eso nos va a orientar hacia cómo vamos a canalizar, qué estudio le vamos a hacer a ese paciente y cómo lo podemos ayudar con el tratamiento. Y esto puede ser a cualquier edad. Puede que una persona sea sana, bueno, yo fui sana toda mi vida y de pronto ya yo comencé con esta inflamación, con este dolor que es en la mañana. Absolutamente. Hay una creencia que los dolores articulares es de viejitos. Eso no es verdad. Nosotros tenemos niños con enfermedades reumáticas autoinmunes, niños con artritis idiopática juvenil y con otras entidades reumáticas desde la infancia, desde pequeñito. Adolescente, el adulto joven, el adulto mayor, a cualquier edad puede iniciar una enfermedad reumática autoinmune. Sí hay, muchas veces los médicos y en general pues nos asociamos a estadísticas, a prevalencia. Entonces, bueno, la artritis reumatoidea, por ejemplo, es más frecuente en mujeres que en hombres, en una relación 4 mujeres por un hombre. Es más frecuente entre los 30, 40, 50, 60 años, pero no quiere decir que una persona mayor de 80 años no le pueda dar, porque sí. Bien. Bueno, doctora, el día de hoy vamos a conversar específicamente del síndrome de Asia. Aparte del síndrome de Asia, antes de entrar allí, doctora, ¿cuáles son las enfermedades autoinmunitarias o reumáticas autoinmunitarias más comunes? Bueno, voy a empezar a hablar porque es excelente, vamos a decir, la ocasión y la iniciativa de tu parte, porque en el mes de octubre nosotros hablamos del mes mundial de las enfermedades reumáticas o de la artritis. El 12 específicamente se habla del Día Mundial de la Artritis, pero tratamos de hacer un llamado a conciencia, un llamado a esa consulta temprana. ¿Okay? Si alguien de los que está escuchando se le prende, ay, me pasa eso en la mañana, yo cuando voy de verdad que no igual, pero después me siento mejor en el día. Entonces eso nos puede prender una alerta, un bombillito rojo, como digo yo, que sí puede haber una enfermedad reumática autoinmune. La artritis reumatoidea afecta al 1% de la población, es una entre las enfermedades reumáticas que va con mayor frecuencia al motivo de consulta, pero también podemos hablar en el lupus, eritematoso sistémico. A veces una de las formas de presentación son dolores articulares. Una cosa es que haya dolor, que nosotros le decimos artralia, solo dolor, y en otra dolor e inflamación. ¿Okay? La manifestación. ¿Y cómo saber que tienes las dos? El dolor está allí, pero yo puedo hacer con mis manos todo y no siento esa rigidez o no veo el aumento de volumen. Tú le preguntas al paciente directamente, ¿se te hincha, se te pone rojo? No, pero me duele. Bien. Y ambas cosas tienen un valor clínico importante. Por eso es que, como te digo, siempre hay que escuchar. Hay otras enfermedades como el síndrome antifosfolípido, hay puede haber un trastorno de coagulación, tiene otras características, el síndrome de Sjögren, a veces la gente habla del ojo seco, de la boca seca. Hay la espondiloartritis, en vez de articulaciones periféricas, como he señalado ahorita, que hay mucho compromiso en las manos, pero también puede ser en las muñecas, en los codos, en los hombros, en cualquier articulación. En el caso de la espondiloartritis es más frecuente a nivel de columna, pero ahí viene la diferencia que te decía antes. No es lo mismo un dolor de columna porque tú dices, oye, mira, agarré el carro y me fui para Barquisimeto y estuve no sé cuántas horas manejando. Entonces, de repente, cuando me bajé, o levanté unas cajas, o lo asocias a algo mecánico y por un tiempo corto. Pero cuando la gente dice, es que de verdad yo amanezco con ese dolor. Y a veces en la cervical, a veces a nivel lumbar, y siempre tengo ese dolor. ¿Y cuánto tiempo? No, tengo como 6, 8 meses con ese dolor. Allí hay una alerta, eso no tendría por qué tener ese dolor todo el tiempo. Y hay que hacer una cantidad de evaluaciones para saber, ¿hay algún defecto, algo mecánico en esa columna? O es una espondiloartritis que también puede cursar a veces con una rodilla, con un tobillo, con un tendoncito que se inflamó. Entonces, eso es lo que nos hace muy importante el evaluar al paciente completo.
Bien, y ahora hablemos del síndrome de Asia. ¿Qué es el síndrome de Asia? El síndrome de Asia como tal viene por las siglas en inglés, que es un síndrome en donde está alterada la autoinmunidad, hay un proceso inflamatorio y todo se origina por la presencia de adyuvante. Este adyuvante es algo externo, que nuestro cuerpo no está reconociendo, es algo que viene de afuera. Se ha asociado con los implantes mamarios. Hace años se hablaba, o fue una de las primeras descripciones, de halogenosis iatrogénica. Y en parte también el origen de la formación halogenosis también por algo externo y iatrogénica porque generalmente era después de que se le colocaba algo a ese paciente. Y en un principio se han hecho muchos estudios con los biopolímeros, que son sustancias no aprobadas por la FDA, lo único aprobado es el ácido hialurónico, y colocado por especialistas, no debe ser colocado por cualquier persona. En el caso de los biopolímeros, por decirlo de alguna manera, no es como en la prótesis mamaria, que es algo que está perfectamente bien definido, es algo que está allí. En cambio, el biopolímero se coloca y es como un gel, puede incluso migrar. Una persona puede colocar los biopolímeros en el glúteo y de repente migra hasta la columna. Y todo eso en el rostro, que a veces queda como un collar de perlas, ¿no? Como un rosario por acá. Y tú dices, ¿qué pasó? Porque se hicieron como unas peloticas allí. Pero a veces para eso, para manejarlo una vez que se formó, es como un poquito más complicado, porque muchas veces no se puede eliminar. Claro, se cree que si nosotros eliminamos el implante, porque después del implante es que comenzaron los síntomas, entonces el paciente va a mejorar, pero no, o sea, eso sí debe quedar claro que es que no toda persona que se coloque un implante mamario va a hacer. Eso es algo raro, poco frecuente. Claro. Quiere decir, doctora, vamos a entender los adyuvantes. ¿Quiénes son los adyuvantes? Toda cosa externa que viene... Sí, a veces va asociado, por eso es que se habla de los implantes mamarios, por ejemplo, con el silicón. Con eso que... Con lo que ¿Qué más puede ser adyuvante? Se habla del aluminio, se habla que a veces está presente en la fabricación de algunos otros medicamentos o vacunas o prótesis y otras cosas. Pero lo que es importante, que el paciente, la paciente que se haya colocado esas prótesis, por un lado, se debe hacer una buena historia clínica, una buena conversación previa. Si hay una paciente con una enfermedad autoinmune, bueno, hay que ver qué es lo que tiene. Fue evaluada por su reumatólogo autorizó la realización del procedimiento, porque creo que si seleccionamos adecuadamente al paciente y se hacen las condiciones adecuadas, los riesgos disminuyen muchísimo. Y la explantación o el retiro de el implante mamario realmente se plantea en casos severos, en casos que a pesar de nosotros tratar adecuadamente al paciente no vemos mejoría. O sea, se puede deber a otra cosa. Sí, porque, claro, vemos en las noticias, mujeres, me quité los implantes porque se me hinchan los tobillos y tengo enfermedades y eran los implantes porque me lo quité y se me quitó. ¿Cómo sabemos que realmente fueron los implantes y no de pronto un botox que se colocó o tenía biopolímeros de años anteriores? Por eso hay uno de los aspectos importantísimos, el interrogatorio. O sea, la relación médico-paciente, la confianza para que ese paciente nos cuente realmente todos esos antecedentes es importantísimo para conocer. Después, el orden cronológico, cómo se han presentado las cosas, ¿ok? Porque entonces, y si la paciente o el paciente tenía esos síntomas antes de colocarle la prótesis mamaria y no fue allí, pero nunca se le hicieron pruebas autoinmunes, no había consultado a un reumatólogo, entonces ahí nos quedan muchas preguntas. ¿Qué puede presentar este paciente que nosotros estamos planteando la posibilidad de un diagnóstico de síndrome de Asia? Muchas veces, por eso es que lo relacionamos a lo que habíamos hablado antes de las enfermedades autoinmunes, inflamación articular, dolor articular, a veces fatiga, cansancio. Muchas veces el dolor
ocasiona trastornos del sueño, a veces incluso ansiedad, depresión, porque un dolor crónico nos cambia todo, trastornos de memoria, trastornos de concentración, todo esto puede venir, pero ¿qué tengo? Yo no tenía nada, ahora tengo esto, me siento mal, todo eso genera una preocupación, una incertidumbre en el paciente. Hay pacientes que presentan ojos secos, boca seca, y bueno, es un paciente que hay que estudiar desde el punto de vista reumatológico, como te dije, con exámenes de laboratorio, con exámenes de pruebas autoinmunes, con estudios de imágenes, porque muchas veces en un buen estudio, en una resonancia magnética, en un eco, podemos precisar dónde está esa inflamación. Hay veces que la gente, tengo un bulto, lo veo inflamado, en una zona que me duele, eso le está alterando su vida diaria. ¿Puede haber un componente psicológico después de colocarse las prótesis? Bueno, que toda la sintomatología sea porque solo... siento que me la siento dura, perdí sensibilidad y entonces, bueno. Sí, bueno, ahí es muy mente... importante una buena relación con su cirujano plástico, con el especialista, y ahí va mucho también el que sea acorde con su fenotipo, con la estructura ósea que tenga esa paciente. A veces unas prótesis de mayor tamaño pueden tener un dolor a nivel de columna, pero no porque hay un síndrome de Asia, sino algo mecánico. O sea, todo tiene como una estructura y tú tienes un tamaño, para ti esto es lo adecuado. Ah, no, pero yo quiero más. Oye, eso a veces debe ser una conversación bien honesta, bien franca del especialista con el paciente, porque a veces tenemos una expectativa, pero no es lo que realmente nos corresponde desde el punto de vista médico, y que sea algo que después te va a traer un problema que no tenías, ¿no? Eso sea otra... Pero el hecho es que la persona puede tener este síndrome de Asia y no tiene que ver con la columna. O sea, me pueden estar doliendo todas las articulaciones, estoy cansada, me siento decaída, una cantidad de sintomatología que no estuvieron presentes antes de hacer ese procedimiento. Gracias. Yo le preguntaba a la doctora si las personas antes de colocarse las prótesis se pueden hacer unas pruebas para saber si van a tener un posible rechazo a los implantes. Bueno, yo insisto, y para mí nunca está de más decirlo muchas veces, que lo más importante es una historia clínica exhaustiva, brindarle al paciente la confianza para nos cuente su historia más atrás. A veces hay cosas que no se dicen por la premura de la consulta, vamos rápido, ¿verdad? Y entonces a lo mejor la gente no piensa que eso... Un paciente se puede estar colocando unas prótesis mamarias, por decir una edad, a los 45 años, pero cuando tenía 23 se colocó unos biopolímeros. En ese momento no había la campaña a nivel mediático y todo del daño que pueden hacer este tipo de elementos si se coloca en el paciente. No están aprobados por la FDA, a veces se han colocado incluso en sitios donde no son médicos y bueno, las condiciones, porque entonces también se pueden agregar infecciones, otra cosa. Entonces el interrogatorio, el conversar, la historia clínica de ese paciente, vamos a suponer, también el cirujano plástico, cuando va a hacer su procedimiento, que le llega al paciente, debe conversar con el paciente y así sabe cuál es el paciente que es un buen candidato y que se va a ver beneficiado con el procedimiento y no es un paciente que está con mayor riesgo. Con las pruebas, vamos a decir, autoinmunes, bueno, realmente es muy amplio y uno tendría que hacer una batería muy amplia de pruebas autoinmunes previo al... por supuesto que en un examen de un perfil 20, donde vemos todo, cómo está el paciente y lo que nosotros llamamos reactantes de fase aguda, como la BSG, la PCR, eso nos pueden orientar si hay algún proceso inflamatorio previo. Bien, y las pacientes, por ejemplo, bueno, yo tengo estos síntomas, pero no me quiero, se ha comprobado que pudiese ser, pero no me quiero quitar los implantes. ¿Qué se hace con esa persona? Bueno, es que en ese caso, primero que nada, hay que evaluar a la paciente para ver si realmente es por los implantes.
Ya cuando tenemos el diagnóstico y dice, mira, sí, es un síndrome de Asia, muchas veces lo vamos a manejar con antiinflamatorio, o sea, tiene la parte del tratamiento y de la respuesta clínica de ese paciente, ¿ok? Entonces uno puede usar los antiinflamatorios, a veces glucocorticoides o esteroides a bajas dosis, a veces lo que llamamos inmunomoduladores o tratamientos de fondo como el metotrexate, la azatropina, que pueden ayudar a frenar. A veces las personas con su tratamiento se sienten chéveres, ¿ok? Y no presentan ninguno. Pero hay otros que a pesar del uso de tratamiento están muy sintomáticos, tienen dolor, tienen inflamación, fatiga, cansancio, no rinden, le está afectando su calidad de vida, ¿ok? A veces, ponle tú, que fue por colocar, o sea, a veces no son solo, como decimos, los implantes, sino donde esté colocado, da dolor, me muevo, ya ahí tenemos que individualizar cada paciente. Pero no es que todo paciente tiene que ir a una implantación, a retirar la prótesis mamaria. No, hay que individualizar cada caso de cada paciente. Incluso, doctora, porque puede haber casos del síndrome de Asia en hombres. Sí, sí, claro, a veces pueden haber utilizado los biopolímeros, pueden haber tenido algún agente como un ayudante pues, que le disparó este cuadro. Y en esos casos también, por supuesto, quizás uno habla de mayor proporción de las mujeres que en los hombres, porque son más las mujeres que se van a colocar un implante mamario, pero no, puede ser, no es excluyente que sea un caballero que muchas veces llegan presentando los mismos síntomas y a veces ellos mismos dicen no, a veces con este tipo de programa, dice, oye, ¿será que soy yo? Y se te despierta, pero a veces no lo asocian porque dicen, no, eso le da a las mujeres, no, yo no me he colocado un implante mamario. Pero bueno, hay otras cosas que lo pueden ocasionar. Sí, se puede dar en implantes dentales. Bueno, es menos frecuente, pero hay que, por eso te digo, hay que ver, porque es que la sensibilidad de la respuesta autoinmune de cada paciente va a ser distinta. Y los síntomas específicos son los que usted refiere, no hay otro síntoma que diga, bueno, puede ser. Sí, o sea, hay síntomas que pueden ser como la fatiga, el cansancio, el trastorno del sueño, el trastorno de memoria, de concentración, este tipo de que son más, o la parte articular, muscular. A veces pacientes que, oye, me voy a levantar de la silla, me duele, la parte los músculos me duelen, o la articulación como tal. Y que también, como te dije, ojo seco, boca seca, pero también hay gente que me puede decir, no, bueno, la señora tiene 70 años y tiene un poco más. Bueno, entonces, por eso es que el abordaje de estos pacientes es multidisciplinario. Sí, el reumatólogo es el especialista que ve las enfermedades autoinmunes, reumáticas que están presentando esta sintomatología, pero el paciente debe tener una conexión cercana con el cirujano plástico en el caso de que haya colocado unas prótesis mamarias. Nosotros tenemos que ver, porque de repente dice ojo seco, se manda a evaluar también con el oftalmólogo, con el otorrino, la parte de la orofaringe. Me dice, oye, cuando trago siento que es muy seco, no me cuesta tragar. Bueno, todo eso lo debemos valorar con el especialista y manejarlo en el equipo. De acuerdo a la severidad de esos síntomas, es que muchas veces tomamos la decisión de qué es lo mejor para cada paciente. Ahora, doctora, el porcentaje en el mundo de esto, del síndrome de Asia. Ya, la verdad que yo te miento exactamente. Si hay artículos que nos hablan de que en América Latina el porcentaje es mucho mayor, no solo vamos a decir Venezuela, hay países como México, Brasil, que la proporción es bastante alta y la preocupación a nivel general de los médicos y de los diferentes gobiernos en estos países es
la cantidad de sitios a veces clandestinos donde colocan esta sustancia que muchas veces no se sabe, hay algunas aceitosas y tal, no se saben los componentes. Cuando una mujer se coloca una prótesis, tú sabe lo que se está colocando y conversa con su especialista, pero muchas veces esos otros que entran en biopolímeros, pero a veces no se sabe exactamente que esos pueden ser ayudantes que van a disparar una respuesta inmune. Que incluso pudiese ser una vacuna, por ejemplo la del La COVID. vacuna, hay estudios, yo soy muy pro vacuna, las vacunas son muy seguras y vienen a proteger a la población, así como ocurrió durante la pandemia. Pero a veces entre los componentes hay que estar claro. De hecho, hay vacunas que por eso han salido del mercado, porque han mejorado y han venido nuevas versiones, ¿ok?, de esas vacunas, y por supuesto con que no contengan ayudantes de esto, pero en el pasado sí pueden haber algunas que hayan tenido algún efecto. Todo ese interrogatorio en el paciente es importante. Seguimos hablando del síndrome de Asia. Estoy ahora con el doctor Orlando Rodríguez Anato. Él es médico cirujano plástico, especialista en mamoplastias y refrescamiento facial. Pero hoy vamos a hablar específicamente de las mamoplastias, del síndrome de Asia y de la explantación. Bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias. Gracias por Cuéntame. estar aquí, doctor. Bueno, vamos a hablar del síndrome de Asia, que usted es el que coloca los implantes. Es que, fíjate, ya la doctora que me precedió habló perfectamente de todo. O sea, ya todo el mundo sabe lo que es el síndrome de Asia. Es una reacción inflamatoria ante un ayudante, que en estos casos lo que a mí me compete es básicamente los implantes mamarios. O sea, los implantes mamarios han sido estudiados hace mucho tiempo. Fíjate, en los años 90, de hecho en Estados Unidos se prohibieron los implantes de silicona durante muchísimos años. Y se hicieron estudios y nunca fueron concluyentes. Nunca se determinó que ya existía en ese momento. Se volvieron a autorizar y desde ahora se han estado usando, que es lo que seguimos usando ahorita. La calidad de los implantes indiscutiblemente han mejorado, no es lo que teníamos en esos años. Hoy por hoy son muy, muy seguros. Pero yo creo, a mi manera de ver, que quizás la gran cantidad de gente y muchas personas, como le explicó la doctora, a veces tienen que hacerse estudios previos para saber si son, como tienen cierta predisposición. Porque realmente el síndrome como tal es muy raro, ¿no? Están reportados muy pocos casos en el mundo realmente documentados. Entonces, cuando tú ves la estadística de mujeres que se han puesto implantes mamarios, son millones contra 5.000 casos que pueden haber en el mundo. O sea, eso no es significativo. Sin embargo, hace eco, porque es cirugía plástica, porque es algo que tú, ¿por qué te lo estás haciendo? O sea, es algo así que tú dices, la gente dirá, bueno, te lo hiciste porque quisiste. ¿Entiendes? Entonces ahí hay algo de eso. Y además la campaña que le han hecho muchas, no sé, artistas o influyentes que de repente empiezan a hablar sobre el tema y eso crea como una matriz de opinión donde pareciera que estuviera pasando algo y al final no es tan grave. Al final no es tan grave. O sea, como te digo, el síndrome de Asia está ahí, siempre ha estado. Es un grupo de signos y síntomas que pueden presentarse ante cualquier producto externo que te ponga. O sea, llámese implantes, llámese implantes dentales, marcapasos del corazón, por eso que también está presente en hombres. Muchas veces se ha visto. Intrauterinos, hay tantas, y sin contar todos los inyectables que existen en el mercado. Pues. O sea, eso es más o menos. ¿Qué te puedo comentar yo en Venezuela? Bueno, en los últimos 4 años es que hemos estado viendo que las personas se quieren explantar. Ahora, cuando yo veo mi estadística, que no es que, o sea, aquí en Venezuela realmente no oigo que las mujeres se quieran explantar tanto, pero sí hay un grupo. O sea, básicamente son mujeres de cierta edad que dicen, oye, yo me puse los implantes cuando tenía 30, 40 años. O sea, hace 30 años que me pasa, tengo 70 años, sigo con los implantes. Doctor, opéreme, reconstrúyame la mama y ya yo no quiero seguir con implantes, porque ¿cuándo me los vuelvo a operar? A los 90. ¿Me entiendes? Entonces, las explantaciones, por lo menos en nuestro país, quizás no se ven tanto en síndrome de Asia, sino más a esto. Ya mujeres que se operaron en los 90 o hace 20, 30 años atrás, que ya tienen 60 o más, dicen, ya no quiero continuar con el implante. ¿Me es posible reconstruirme? En algunos casos sí, en algunos casos los resultados no son tan buenos. Claro, y sobre todo, doctor, porque las noticias, ahorita Claro. las redes sociales, bueno, la gente está todo el día en el teléfono, de pronto tiene un dolor que tiene tiempo, que ya su cuerpo se lo ha manifestado,
y entonces ven estos titulares de personas famosas que dicen me quité los implantes, me estaban matando, estaba enferma, y entonces salen corriendo, quiero quitarme los implantes, doctor, porque es eso, sin hacerse pruebas, Claro. o de pronto se hace pruebas, pero se debe a otra cosa. Claro, claro. Yo pienso que una de las cosas también que nos pasó con los implantes es el volumen que se puso. Las mujeres le pidieron a los cirujanos plásticos ponerse más volúmenes. Yo creo que no era lo mismo cuando tú te ponías un implante de 200 cc, 200, a ponerte implantes de 600, de 500. O sea, eso es un kilo de mamas en el frente tuyo. Te va a doler la espalda, se desgarra el músculo. Entonces, todas esas cosas, de alguna manera también, yo creo que han influido el peso. en el peso, el volumen de ese implante que llevó quizás a esto, porque antes esto no se veía mucho. Se empezó a ver con el de haberse puesto grandes volúmenes. Eso es lo que yo he visto en estos momentos, ¿no? O sea y las mujeres ahorita, cuando llegan a cierta edad, dicen, esto me hace de gorda, no me gusta, quiero explantarme. Muchas veces, yo a veces les recomiendo, oye, ¿te pasa algo? ¿Tienes algún problema? ¿Te duele algo? No, es que simplemente me quiero quedar sin implantes. ¿Pero por qué? Bueno, a veces las reconstrucciones no son tan bonitas. Las mujeres a veces no logras, tú por muy buen cirujano que sea, no logras reconstruirlo porque no tienes tejido mamario suficiente. Entonces quedan mamas que las mujeres se sienten frustradas. De hecho, en mi caso particular, que de una estadística que en los últimos 4 años habrán sido unas 60 pacientes de implantación, o sea, 4 les he vuelto a poner prótesis, han vuelto. Y tengo varias que me llaman y me dicen, doctor, creo que me voy a volver a poner prótesis, porque no se sienten contentas. Claro, porque O sea, no quizás te contenta. por una propaganda también, oye, no, me voy a quitar los implantes, esto es peligroso. Claro. Man, se miran en el espejo, no, mira, pero ¿y por qué yo me los quité? De paso no tengo nada. Así es, eso está pasando muchísimo. Y volveré, lo que yo, quizás te vas a quitar los implantes, eres una mujer ya mayor, ponte uno más pequeño. Pero ¿por qué te vas a quedar sin ellos? O sea, a menos que no te importe, o que la persona quizás tenga una cantidad de tejido mamario razonable, que se pueda hacer una reconstrucción bonita y la gente queda bien, es perfecto. Es lo que normalmente hacemos. Pero a veces hay personas que humanamente no es posible hacerle una buena reconstrucción. Son esas otras causas, doctor, por las que una mujer se hace la explantación. Bueno, fíjate, por lo menos en la casuística nacional, nuestra acá, realmente no se lo hacen por el síndrome de Asia. Las personas, cuando tú haces un estudio de la consulta de las personas, la persona no viene porque tengo tal sintomatología, tal cosa. No, vienen es porque ya tengo cierta edad. Me operé hace 20, 30 años de edad, ya tengo cerca de 70 años y no quiero seguir con implantes. ¿Hasta qué edad los voy a tener? Entonces, muchas de estas personas optan por reconstruirse su mama y quedarse sin implantes. Eso me parece, quizás en mujeres de cierta edad me parece que está bien, siempre y cuando le puedas hacer una buena reconstrucción. Pero a veces vienen mujeres muy jóvenes que no tienen nada, que simplemente porque pasó una influencer o un artista, se quitó la prótesis, entonces yo me las vengo a quitar. Entonces, una mujer joven que ya se puso un implante, quedarse sin ellos, oye, a veces hay que mutilarla mucho para poder lograr un resultado bonito. Entonces hay que tratar de evitar eso, ¿me entiendes? A edades tempranas. Una cosa que ya tú tengas ya cierta edad, ya la mama se ha caído, se ha aflojado, bueno, te la reconstruyes y obtienes un buen resultado y ya te quedas tranquila para el resto de tu vida. ¿Y en qué Pero consiste? gente joven, yo siento que no es necesario. Claro, porque Sí. de paso es lo que estamos hablando, del espejo. Claro, Es muy propio de la mujer también. así es. Ahora, doctor, ¿cómo es una explantación mamaria? ¿En qué consiste? ¿Se quita todo? Tú retiras el implante mamario, depende de dónde esté, va a ser más complicado o menos complicado repararlo, porque normalmente en la mayoría de los casos, por lo menos en mi caso, pongo los implantes detrás del músculo pectoral. Entonces, a veces volver a adherir el músculo a la parrilla costal se hace como complejo, ¿no? Tienes que retirar toda la cápsula que existía y pegar ese músculo nuevamente en la costilla. Eso es un poco engorroso. Y después con el tejido mamario que te queda, uno reconstruye o trata de reconstruir lo que sería una mama. Entonces, en muchos casos, cuando hay tejido suficiente, lo repito, lo puedes lograr. Pero en algunos casos no. En algunos casos no lo logras. No lo logras y los resultados son muy pobres. Los resultados son muy pobres. Por lo tanto, como te digo, yo siempre les digo a las personas, oye,
de verdad tienes que estar segura de que te vas a hacer una explantación a cualquier edad, porque aún en mujeres mayores la mama es un signo femenino, o sea, es algo, un símbolo femenino donde tú, para vestirte, vivimos en un país tropical donde la gente anda bastante descubierta, va a la playa, ¿sabes? Entonces, a cualquier edad la mujer quiere tener un seno bonito. Entonces, si no tienes una indicación, ¿por qué te lo vas a retirar? Claro, porque no es lo mismo retirarse de los implantes, bueno, no me importa cómo yo quede, Claro. si yo tengo salud Así es. y yo me siento bien. Tal cual. ¿Ok? Eso por una parte, y bueno, por el otro, de que, bueno, si no tienes nada, la verdad que resultados estéticos no son muy... A veces no son vamos a tan buscar buenos. un caso de explantación para que vean cómo queda Bueno. una explantación. En este caso, En este caso se pudo hacer la reconstrucción. Este caso es un caso excelente, digamos. O sea, es un caso excelente. Pero no esto no es lo que logras. porque tiene suficiente Porque tejido tienes mamario. suficiente tejido mamario para tú reconstruirla. Pero muchas veces tú haces estas reconstrucciones y realmente queda una mama muy plana. Muy plana, que la gente no se siente contenta. Y como te digo, yo he tenido hasta ahora 4 pacientes que han vuelto a colocarse implantes. Y tengo varias que me han llamado que, mira, yo como que voy a volver a poner mis implantes. Y eso cuando se vuelve a colocar el implante, hay que hacer algo profundo dentro de la mama otra vez. No. Ahí ya la mama ya está reconstruida. Simplemente lo que haces es colocar implantes para tener mejor volumen. Ahí por lo general no tienes que romper mucho, sino realmente colocar el implante nada más. Suele ser más fácil. Ok, porque aquí tenía una pregunta que era como explantación con capsulectomía completa. Bueno, es que cuando tú haces una explantación, la cápsula Ajá. es una membrana que crea tu organismo para defenderse ante ese cuerpo extraño, que es ese Ajá. implante. Entonces, en algunos pacientes estas cápsulas se ponen gruesas, molestan. Ahí es donde hay un grupo de personas que pueden hacer eso. Entonces, igual esa cápsula, cuando tú haces una explantación, tienes que retirarla. Porque eso sigue habiendo ahí como que, digamos, un tejido extraño. Entonces, tienes que eliminarlo como que si nunca hubiera existido nada. En eso consiste la capsulectomía, Ok. más el retiro del implante. Bien, por favor, hablen de las mallas en los implantes mamarios. Me imagino que... Bueno, pero mallas es otra cosa. Eso es cuando precisamente, cuando hemos ido poniendo implantes cada vez más grandes, muchos cirujanos han optado por colocar mallas de refuerzo, que es una malla así como cuando la gente tiene una ventración abdominal. Es una malla que se coloca dentro del espacio donde va la prótesis para que el implante se mantenga y no descienda, ¿no? Porque un implante pesado va a producir esto. Entonces las mallas ayudan a eso. O sea, eso es una de las cosas que se está usando en los últimos tiempos. Pero es por el volumen, ¿oíste? Yo tengo todos los síntomas o algunos del síndrome de Asia, pero no me quiero quitar mis prótesis jamás. Listo, me parece lo que acaba de explicar la doctora. O sea, no tienes por qué quitártelo. Hay medicamentos y hay cosas que tú puedes usar para controlar, digamos, esas molestias. O sea, no tienes por qué. Si no tienes ninguna sintomatología, me refiero a local, endurecimiento, dolor, me duele al tocarlo. Si no tienes nada de eso, no tienes por qué. Y el hecho de que te quites el implante no significa que se te va a curar la enfermedad. Porque de hecho, el 90% de los pacientes que se les ha retirado el implante que supuestamente tienen síndrome de Asia, siguen con la sintomatología. No mejoraron casi nada. O sea, por eso es que no hay realmente nada, todavía no hay estudios que te puedan decir si esto es lo que te está pasando. Hola, Yeru, conectada. Mi hija tiene desprendimiento muscular y senos grandes. Ya tiene estudios que le hice. Sufre de la columna y de paso se encorva por la postura porque sufre de baja autoestima. ¿Qué recomienda el especialista? Reconstrucción. Me interesa su opinión. Bueno, ya en el caso de ella pareciera que es simplemente una reducción mamaria. Pues una mujer que es joven, que tiene una mama muy grande, es una reducción clásica, que eso es una de las operaciones más nobles y más viejas que existen en cirugía plástica. Yo creo que los inicios de la cirugía plástica básicamente fueron en las reducciones mamarias y las reconstrucciones mamarias sin implantes. O sea, es solamente una reducción, quitar el exceso de piel, quitar el exceso de tejido mamario.
Bien. Hola, excelente programa. ¿Una mujer de 55 años y con problemas de tiroides se puede colocar implantes de mama? Bueno, la tiroides realmente no tiene ningún problema con eso, que yo sepa, o sea, pero indiscutiblemente cuando hay antecedentes de enfermedades autoinmunes aún en la familia, aunque tú no los tengas, probablemente haya que estudiarte un poquito para ver si realmente eres calificas para colocarte un implante mamario. Excelente programa. Siempre he querido ponerme implantes mamarios, pero le tengo pánico a la anestesia. ¿Hay posibilidad de colocarlos sin dormir por completo al paciente? Bueno, sí se puede, si es solo colocar un implante mamario, que no tengas que hacer una reconstrucción, es viable. Sí se puede hacer. Buenos días. ¿Y los dolores articulares posterior al chikungunya o posterior a la colocación de la vacuna del COVID, los tatuajes pueden causar síndrome de Asia? Es lo que decía la doctora, cualquier sustancia ajena al cuerpo pudiera causar síndrome de Asia, inclusive los diuntrouterinos, o sea, implantes dentales, a todos se les está, o sea, podrían producir este tipo de, digamos, enfermedad. Lo que decía la doctora, la historia clínica rigurosa, Claro. que no necesariamente se debe a... Buenos días. Me coloqué implantes mamarios en el año 99 a los 33 años. Tengo 67 años y he ido a mi médico y dice que están perfectos. No siento ningún tipo de problema, pero tengo sudoración en la cabeza y la cara. Quiero saber si me lo tengo que quitar obligatorio, por favor. Pero es que probablemente el implante no tenga nada que ver con su sudoración. O sea, y si los implantes, yo considero que los implantes hay que cambiarlos alguna vez, aun cuando una mamografía o en ultrasonido, inclusive una resonancia magnética salgan bien. Yo pienso que después de 20 años, aun cuando todo esté bien, hay que pensar en cambiarlos. Pero estamos hablando de la explantación de las mamoplastias y aquí el doctor nos trajo un implante. ¿Qué pasa cuando un implante se rompe? Doctor, el síndrome de Asia que estábamos conversando, decíamos que el adyuvante aquí es la prótesis, pero al colocárselo a la mujer ya en su organismo, ¿puede deberse simplemente por la colocación o porque se rompió? No. Definitivamente es el implante en general. Es un cuerpo extraño, pues al final es un cuerpo extraño. El implante es el que se supone que ya causa esa reacción. De hecho, por eso es que cuando la persona se pone el implante, alrededor de ese implante se crea una membrana que es lo que llamamos esa cápsula. Entonces, por eso que a veces tú oyes, la ruptura es intracapsular. Intracapsular significa que el implante puede haberse roto, pero la cápsula que tiene tu cuerpo, que es otra membrana más, no deja que ese material salga hacia tu cuerpo. ¿Me entiendes? Entonces, por eso que mucha gente a veces te dice, no es una emergencia que te operes, porque la ruptura es intracapsular, no es extra. Cuando está extracapsular, sí ya hay que salir a hacer el procedimiento. Pero mientras sea intracapsular, muchas personas pasan años con esas rupturas sin tener ninguna sintomatología, ¿viste? Perfecta, como si nada hubiera pasado. Porque al final, ya ahorita vamos a romper el implante para que vean que el implante, esto no es un líquido adentro, esto es como un chicle, es como una cosa que... O sea, no es una cosa que se riega líquida. No, eso cuando tú lo sacas, tú prácticamente lo sacas completo, como una sola, como un compacto. A veces en algunos casos se disuelve en algunos pedacitos, pero normalmente lo sacas de manera completa, ¿me entiendes? Por eso es que no es un líquido, al principio las prótesis eran más... El material sí era un poco más líquido, pero en los últimos años esto es un gel de alta cohesividad, eso así se le llama. Es simplemente una... Ay, yo siento que se va a regar. No. Fíjate, vamos a romperlo. Vamos a romperlo. Y vean como el implante es un chicle. Sí, él no se va. Mira, tú lo puedes apretar y él no se va a salir de ahí. O sea, claro, pero no es que es un líquido que se va a verter. No. Bien. Es simplemente... Y así están todos los implantes independientemente de la marca. Así son todos, igualitos. Todos se rigen por lo mismo. O sea, no hay ni uno diferente a otro. No existe. Y cuando hay mujeres que, por ejemplo, no, yo me quiero poner tal implante, no tal forma. Eso es otra cosa. Ya la forma va a depender de las características de la mama de cada paciente, o sea, de las exigencias del paciente, del tipo de tórax
ya eso es una cosa que la habla el cirujano plástico y la paciente de acuerdo a las características, lo que la paciente desee. ¿Me entiendes? Y hay diferentes tamaños y formas, independiente de también. de la marca. Perfiles, desde perfiles moderados, digamos bajos, moderados, altos y extra altos, son 4 tipos de perfiles que existen. Y hay un perfil, ahí hay una forma que alguna vez se usó, que esa es la forma anatómica. La forma anatómica nunca ha sido tan exitosa porque no todo el mundo le puede colocar este implante. Pero los implantes, de alguna manera, siendo bien colocados donde debe ser, la mama se va a ver bastante anatómica, no se va a ver, se ve bien. O sea, no necesitas este tipo de implante para que la mama se vea natural. ¿Entiendes? Eso es lo importante. Bien. Los síntomas de la mama rota, por favor. Si tú tienes muchos años con un implante y has pasado 15, 20 años bien, y de golpe comienzas con un dolor, irritación, se pone la mama dura, se endurece, se encapsula, esos son signos de que el implante está roto. Aun cuando en mamografía y en eco no salga nada. Pero ya hay signos y síntomas de que sí te está pasando y pienso que es el momento de cambiar el implante. Bien. Buenos días, me hicieron una mastectomía. En un futuro me puedo poner implantes. Mi mastectomía es con reconstrucción de colgajo. Claro, es una de las cosas que se hace. El implante mamario se sigue usando perfectamente para reconstrucciones mamarias en mujeres mastectomizadas por cáncer de mama. Por favor, ¿cuál es el tamaño correcto para colocarme los implantes por primera vez? No existe, pero yo siempre o sea, como te digo, en el pasado siempre hicimos implantes pequeños, alrededor de 200 cc, 250 cc o quizás menos. Llegó un momento que se pidió mucho más, las mujeres fueron aumentando, pero eso va a depender de cada quien, va a depender de lo que tengas. O sea, a lo mejor una persona con la mama muy pequeña, que hace que es como un hombre, oye, a lo mejor se va a poner más que una persona que tiene un poquito más. O sea, eso va a depender del cirujano y del paciente. ¿A partir de qué edad me puedo colocar implantes? O sea, aquí en Venezuela pareciera que uno a partir de los 18 años, cuando ya la persona es mayor de edad, sí, normalmente lo hacen. A partir de los 18 Sí. años ya te puedes colocar Sí. tus implantes mamarios. Tengo 70 años y me niego a quedarme sin mis implantes. Por favor, doctor, ¿qué me recomienda? Ya tengo 19 años con los implantes. Yo he operado mujeres de más de 70 años, te puedo decir mucho más, y permanecen con sus implantes. O sea, simplemente se los cambian, se reconstruyen y permanecen con sus implantes. ¿Por qué quedarse sin implantes si no tienes nada? Si no tienes ninguna enfermedad, si no tienes nada que pueda decir, oye, quédate sin los implantes. La edad quizás no es la razón. He visto los refrescamientos del doctor. Por favor, que hable de los refrescamientos. Venimos a hablar de plantación. Bueno, el refrescamiento, ¿a partir de qué edad se hace el refrescamiento, doctor? Cuando te sientas ya que se te cayó la cara y te has hecho de todo, y has ido y te has hecho de todos esos procedimientos estéticos, y tú dices, nada me sirve, ahí tienes que operarte. Estoy fuera de Venezuela, quisiera operarme. ¿Cuántos días debo estar allá en Caracas? Bueno. 15 días. Con 15 días, si se refiere, por ejemplo, a una explantación, 15 días. Puede ser un tiempo razonable. Si es una cirugía combinada. Bueno, a veces, pero por lo menos 15 días. Sí, pues, a lo mejor necesita más. Si se pueden quedar más, mejor, pero mínimo 15 días. ¿Cuáles son los riesgos de la explantación mamaria? Bueno, si no es bien manejada, por supuesto, toda operación tiene complicaciones como infecciones, hematoma, seroma, a veces necrosis de colgajos, pérdida del pezón por la reconstrucción. Tienes que cortar demasiado. Si no tienes mucho cuidado, puede haber una necrosis del complejo areola-pezón, de incidencia de suturas, que se abran las heridas. Bueno, hay muchas, pero yo pienso que si tú lo manejas bien, esas complicaciones las puedes minimizar mucho. Y si se presentan, bueno, sacarlas adelante, vamos a decirlo así. ¿Explantación y dermo se puede hacer? Sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Es una combinación bastante frecuente.
Tengo 72 años. A veces me duele la pierna cuando me levanto en la mañana o se me quita o me duele el dedo meñique. ¿Eso se puede deber a los implantes? Tendría que hacerse un estudio con una reumatólogo para ver si puede tener alguna relación. Le tengo pánico a la anestesia, pero no me queda de bueno. Ay, vale. Vamos a ver otra pregunta por aquí que la vi del postoperatorio. Ajá. ¿Cómo es el postoperatorio de la explantación, por favor? Por lo general no es dolorosa, porque como no, realmente, pero sí hay que cuidarla, porque tú tienes que, depende de dónde estés, si el implante estaba retromuscular, es un poco más complejo que cuando está delante del músculo. Entonces va a depender mucho de eso. Si el cirujano que puso el implante lo puso delante del músculo, es más fácil la reconstrucción y la evolución postoperatoria. Si está retromuscular, la recuperación suele ser más engorrosa, necesita más tiempo. ¿Y cuál es la diferencia, doctor, de colocarla delante del músculo o detrás del músculo? Son escuelas, son técnicas, es decisión del cirujano. ¿Sabes? Es como mucho eso, ¿no? Ah. Sí, es como mucho del cirujano. ¿Pero tiene un beneficio uno u otro? Sí, más allá del... Bueno, a mi manera de ver, sí, yo prefiero retromusculares. A mi manera de ver, al final esto es un cuerpo extraño, dentro más escondido estoy dentro de tu cuerpo mejor, menos reacciones adversas. Y al final para ver la mama, con ecos y digamos radiografías y mamografías, se ve mucho mejor todo lo que es el aspecto de la glándula, que cuando está detrás del músculo que cuando está delante del músculo. Quizás hay una razón ahí también radiológica, ¿no? Para observar bien la mama en el tiempo. Me hice una mamoplastia de aumento. Ya tengo 3 meses, sin embargo, sigo con inflamación y como pus alrededor de la areola. A concha. Tiene que ir con su cirujano para que la vea, porque normalmente puede ser que la herida no esté, o sea, haya tenido algún inconveniente, alguna necrosis de pequeños bordes de la herida, pero normalmente esas son cosas que no debería pasar. Bueno, pero y si pasan se pueden reparar. O sea, no debería ser nada grave. ¿Cómo es la ruta de esa recuperación, doctor? Se operó las mamas, desde una que se hizo una mamoplastia de aumento hasta la que se hizo una reconstrucción mamaria. Fíjate, lo más simple es simplemente la mujer que no tiene nada y se pone un implante mamario. Es una operación muy rápida y por lo general de rápida recuperación. Cuando tú tienes una mama muy grande, a medida que la mama es más grande, y aunado a eso el cirujano pone implantes, las recuperaciones pueden ser más engorrosas y aumenta la complicación, porque tú encima de que estás reconstruyendo, estás colocando un cuerpo extraño, que es el implante. Entonces, ahí se presenta este tipo de cosas y puede hacer que las recuperaciones sean más largas y con un poquito de aumento de las complicaciones como hematoma, que se abra una herida, qué sé yo. ¿Cuándo puede hacer ejercicio una mujer luego de...? Yo les mando 6 semanas. 6 semanas después, independientemente de lo que le haga, sí. Y no importa si es de alto impacto o algo. La persona lo va viendo, ¿sabes? En el tiempo. Es muy de la persona. Es muy de la persona, si la persona lo evalúa. O sea, porque a lo mejor yo puedo decir algo, pero la persona siente también que no le pasa nada, se lo puede hacer. Buenos días, pregúntale al doctor, cuando uno tiene 15 años y no te las quieres cambiar, ¿eso después tiene alguna consecuencia no cambiársela? Bueno, pero es que 15 años tampoco es tanto tiempo. O sea, yo tengo pacientes que tienen 25 años con las prótesis. Y no por eso se las tienen que cambiar, o sea. Pero yo creo que ya tienen que pensar en cambiárselas. Pero 15 años está bien. Sí, no, eso todavía rueda bastante. Porque también, doctora, la gente, no es que hay que cambiárselo cada 10, se escucha mucho. Bueno, porque esa es más o menos, esa es la garantía que dan los fabricantes, 10 años. Entonces, se supone que la incidencia de ruptura de implante aumenta más o menos en el año 14, 15. Es decir, por debajo de 10 años, o sea, tú nunca ves una ruptura de implante, es muy raro, a menos que el implante haya venido defectuoso o el cirujano accidentalmente rompió el implante y nunca se dio cuenta, puede pasar. Ah, sí. Sí, puede pasar. Pero normalmente, antes de los 10 años, es difícil que un implante se rompa. Muy difícil, muy difícil. Hola, cuando las mamas
están rotas, hay que retirarlos. Claro, tienes que cambiártela. O sea, no es una emergencia, pero debes hacerlo. No es una No emergencia, tienes que salir pero corriendo, pero tienes que planificarlo. ¿Qué pasa si no se los quita en el tiempo? O sea, ¿en cuánto tiempo ya empieza quizás a Bueno, manifestar síntomas? lo que hay signos como el endurecimiento de la mama, no sé, el dolor, que entonces esas cosas empiezan a producir porque es un factor irritante. Más allá del implante como tal, tienes este material que se ha salido un poco e irrita esa cápsula. Y se produce todo eso y pues te va a molestar, pues. ¿Entiendes? O sea, eso es lo que pudiese pasar. ¿Puede una mamografía romper el implante? Si pudiera pasar, sí. Sí hemos visto en pacientes que de repente, el año pasado mi mamografía estaba perfecta, fui este año nuevamente y me salió el implante roto. O sea, el único incidente que hubo fue una mamografía. Puede ser, probablemente ese implante estaba ya con cierta debilidad, vamos a decirlo así, por el tiempo que tenía. Un mamógrafo probablemente pudiera eventualmente hacerlo. No es una causa realmente, pero sí se ha descrito. ¿Es normal que piquen las mamas luego de una cirugía de las mamas? Sí puede haber, eso se llama parestesia, o sea, parestesia que tiene una alteración de toda la sensibilidad y eso te puede durar bastante tiempo. Sí. ¿Cuánto tiempo es bastante? Varios meses, inclusive hasta un año. Si las mamas me quedaron mal, ¿cuándo me puedo volver a operar? Las mamas pueden, o sea, yo diría unos 4 o 6 meses después. Por favor, pregúntale al doctor cuánto tiempo se puede durar con las prótesis mamarias si no se presentan síntomas. Me hago ecos mamarios 2 veces al año. Como te digo, yo tengo pacientes de 25 años y más con implantes y no se los quieren cambiar. O sea, yo sugiero que se los cambien, pero si no te está pasando nada y te sigue saliendo en mamografía que todo está bien, déjatelos. Aquí hay una persona que tiene una duda sobre la lactancia, los hijos y los implantes. O sea... Bueno, si tú estás todavía en un periodo de que estás teniendo hijos, no puedes pensar en operarte. Espera que culmines todo eso, cerrate la fábrica y ahí si la mama, dependiendo de cómo esté la mama, te la operas. Pero no puedes tener un hijo y el año que viene voy a volver a parir, pero me quiero operar las mamas. No, eso no existe. ¿Sí se caen, doctor? Sí se modifican. Las mamas grandes, las mamas pequeñas casi no, pero las mamas grandes sí. Tengo 19 años, me quiero colocar los implantes. Pregúntale al doctor si 220 cc está bien. Como te digo, va a depender de cada quien, pero yo siento que la nueva generación, Ay. que ya no está, quizás los implantes no se están poniendo tanto como antes, y las muchachas nuevas que quieren ponerse implantes, por lo general se ponen pequeñas cantidades. Y andan alrededor de eso, entre 200, casi nunca llegan a 300 cc. Siempre es por debajo de eso. Me coloqué implantes, pero siento que quedaron pequeñas. ¿Cuándo me puedo volver a operar para colocarme las más grandes? Ya. O sea, normalmente la inflamación se completa en la desinflamación en 3 a 4 meses. Después de eso, si no está conforme, bueno, sí te puedes volver a cambiar. ¿El síndrome de Asia puede influir también en el tamaño del implante? ¿Qué pasa si me coloco poco tamaño? No, porque no es un tema de volúmenes el tema del síndrome. Eso puede ser cualquier cosa que introduzcas en el cuerpo, va a producirte, puede producir el síndrome de Asia. No tiene que ver. El tamaño, lo que yo he visto es que vino a tener más complicaciones en las mamas, que se le caían más descenso de la glándula, dolores musculares, dolores de espalda. Quizás eso sí, pero no el síndrome de Asia, otra cosa.